Muy buenas tardes, licenciado. Bien, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al curso de Sociología. Vamos a seguir con el desarrollo del mismo. Ya estamos en esta segunda parte. Pero antes, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bien, si no hay dudas, si no hay inquietudes, entonces vamos a seguir hablando de la sociedad, que era el tema que abordábamos al final de la clase anterior. Bien, entonces, ¿se recuerdan? Estamos hablando de sociología del derecho, sociología jurídica, y hemos dicho que ahí hay dos realidades que hay que abordar. Por un lado está la sociedad y por el otro lado el derecho, porque la sociología jurídica ¿de qué se preocupa? De la relación que hay entre la sociedad y el derecho. Busca explicar cómo es que la sociedad crea el derecho y cómo es que el derecho persigue un fin dentro de aquella sociedad. Entonces hemos estado abordando cada una de esas dos áreas. Hemos hablado de la sociedad. ¿Qué es lo que hemos dicho de la sociedad? Cuando tratamos la sociedad, hacíamos referencia a que la sociedad está integrada por individuos. La palabra individuo deriva de indiviso. ¿Y qué quiere decir la palabra indiviso? Quiere decir que es indivisible. Cada uno de nosotros somos un individuo. Cada uno de los que están presentes en esta sesión es un individuo. ¿Qué es un individuo? Es alguien que no se puede dividir sin que se pierda la naturaleza que le corresponde, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede ser dividido y mantenerse vivo como parte de la sociedad. En ese contexto, entonces, todos nosotros somos individuos. Es algo así como podríamos decir lo que ocurre con la materia. Cuando se habla de la materia, podríamos decir que lo más sencillo que podemos identificar ahí, lo más pequeño que podemos ubicar, son los átomos, ¿verdad? O en el caso de la naturaleza, en el caso de un tejido, por ejemplo, podemos hablar de las células, ¿verdad? Algo así es lo que ocurre también con la sociedad. Digamos que el elemento más sencillo que podemos encontrar en una sociedad es el individuo. Y la palabra individuo viene de indiviso, de algo que no se puede dividir, que no se puede dividir sin que pierda la razón de ser, es decir, la vida misma. Y en ese contexto, entonces, una pregunta que surge es si el individuo era primero o la sociedad era lo primero que existía. Y aunque cuando nosotros planteamos esto ahora, prácticamente podríamos decir que no se trata de establecer que uno sea primero que otro, sino que al final de cuentas son dos conceptos que han evolucionado conjuntamente. La historia nos muestra que hay quienes pensaron que primero fue el individuo y hay quienes pensaron que primero fue la sociedad. Y es así como consideramos las ideas que había dado, por ejemplo, Aristóteles, que en su momento dijo que el hombre era un ser social por naturaleza y que no podía vivir aislado, sin contacto social, y que bajo ese contexto entonces habría que preguntarse si el hombre es por naturaleza un ser social, quiere decir que el hombre no puede existir fuera de la sociedad y por tanto era menester considerar como primario para la existencia del ser humano la sociedad, porque sin la sociedad los individuos seríamos simplemente, como dice Aristóteles, ¿verdad? Un ser inferior o un ser superior. Si es un ser inferior, seríamos una bestia, seríamos un animalito, y si somos un ser superior, pues debiéramos ser un dios. Eso es lo que dice Aristóteles. Por eso es que la sociedad debe ser como un elemento primario para poder pensar en la existencia del ser humano. Mientras que hablamos de Juan Jacobo Rousseau, quien decía un análisis distinto, ¿verdad? Porque él en el contrato social hace referencia a que primero existen los individuos, los seres humanos, y estos seres humanos llega un momento en el cual deciden firmar un contrato social
que da lugar a la sociedad que nosotros conocemos ahora. Entonces, vemos ahí las diferentes ideas que se dieron al respecto. Hablábamos de la organización social y decíamos que la organización social más básica que puede haber es la familia, mientras que la organización más compleja que podemos encontrar es la sociedad. Y haciendo referencia a eso, decíamos que al hablar de la organización social no podemos dejar de lado las ideas de Talcott Persson, quien hablaba sobre que en esta sociedad prácticamente cada uno de estos individuos vienen a ser como una de estas tuercas, una de estas roldanas, que al final de cuentas cada uno de nosotros juega el papel de ser un engranaje que permite el funcionamiento de una maquinaria, que es la sociedad. Y en ese contexto, entonces, cada uno de nosotros obedece a ciertas pautas de conducta, en donde las pautas de conducta prácticamente lo que nos dicen es cómo debemos de comportarnos, cuál debe ser nuestra actitud frente a la actitud de alguien más, por ejemplo. Y en ese contexto, entonces, fue fundamental hablar de que cada uno de nosotros dentro de la organización social ocupa un estatus y que esos estatus son más o menos como lo que podemos encontrar en un organigrama. Toda empresa normalmente tiene un organigrama, sobre todo en donde se hacen las reuniones de trabajo, y en ese organigrama nosotros podemos notar que existen casillas, existen cuadritos, y cada cuadrito corresponde a un cargo, a un puesto, ¿verdad? Bueno, pues resulta que cada uno de esos cuadritos es un estatus dentro de la sociedad, es una posición que cada quien va a ocupar. Y resulta que dependiendo de la posición que cada quien ocupe, así van a ser las funciones que va a desempeñar. Entonces, hablábamos de dos elementos ahí. Por un lado, el estatus, que es la posición social, y por el otro, el rol o papel social, que es el quehacer propiamente de cada quien. Entonces, por ejemplo, decíamos ya antes que la organización social básica es la familia, y en la familia existe el estatus de papá, el estatus de mamá, el estatus de hijo, el estatus de hija. Esos son los estatus, son las posiciones dentro de toda esa estructura. Pero resulta que cada quien, dependiendo de la posición que le toque, es decir, el estatus que ocupe, va a cumplir un rol, un papel social. Por ejemplo, cuando nosotros somos hijos, bueno, pues tenemos el estatus de hijos dentro de nuestra familia y como somos hijos, pues sabemos que como hijos, ¿qué nos corresponde? Bueno, en su momento nos tocaba ir a estudiar a la escuela, obtener buenos resultados, colaborar con los quehaceres de la casa. Ese era prácticamente el rol, el papel que nos tocaba siendo o ocupando el estatus de hijos. Mientras que a papá y a mamá, pues les correspondería trabajar, conseguir los satisfactores necesarios para la familia, orientar a los hijos. Bueno, pues todo eso que hemos dicho, orientar a los hijos, velar por la alimentación de los hijos, todo eso viene a ser el rol, el papel. Y ese papel es el que van a cumplir cuando juegan el estatus o cuando ocupan el estatus de papá o de mamá. Pero, por ejemplo, los roles cambian, ¿verdad? Nosotros crecemos y de repente integramos una familia, dejamos de ser hijos en aquel aspecto y entramos en un nuevo contexto en el que ahora vamos a ser papá, vamos a ser mamá. Y entonces, como ya tenemos otro estatus, también el rol o papel que vamos a jugar va a ser distinto, ¿verdad? Nos damos cuenta entonces que en toda estructura social existen los estatus y existen los roles o papeles sociales. Eso fue en la familia. Igual ocurre en la empresa, ¿verdad? Que es otra organización social. En la empresa hay a quienes les tocan ser parte del consejo directivo, la gerencia, algunas gerencias en particulares o algunas direcciones, algunas jefaturas y otras personas que son más de carácter operativo, pero cada quien dentro de ese organigrama está en un cuadrito en particular. Ese cuadrito es el estatus. Y cada quien, dependiendo del cuadrito en donde esté, le toca cumplir ciertas tareas, ciertas obligaciones, tiene ciertas responsabilidades. Eso viene a ser el rol o papel social. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un conjunto de estatus y un conjunto de roles, al final de cuentas, en la sociedad. Ese conjunto de estatus se conoce como estructura. ¿Ya? La estructura es el conjunto de estatus, el conjunto de posiciones. Viéndolo en el organigrama que hemos dicho, bueno, pues la estructura es ese conjunto de cuadritos. El organigrama como tal, eso es la estructura.
Pero por el otro lado, cada quien dentro de esa estructura tiene algo que hacer. Y ese algo que hacer es lo que va a permitir que se dé el movimiento de esa maquinaria llamada empresa, por ejemplo. Entonces resulta que eso que tiene alguien que hacer, eso se llama función. Entonces, tenemos estructura y funciones. Estructura y funciones. La estructura es estática porque es como ese organigrama, ¿verdad? Una imagen que tenemos de cómo está colocado cada uno dentro de la organización social. Las funciones son movimiento, es lo que permite, digamos, la marcha de la organización. Entonces, existen las estructuras y existen las funciones. En algún momento hay quienes dijeron que lo más importante dentro de la organización social eran las estructuras. Y a estas personas que pensaron que las estructuras eran lo más importante, se les conoció como los estructuralistas. El movimiento de ellos es el estructuralismo. Por el otro lado, hay quienes dijeron, no, no, lo más importante no es ese conjunto de estatus, no es la estructura. Lo más importante es ese conjunto de roles, ese conjunto de papeles, esas funciones sociales. Y entonces ellos son los funcionalistas y el movimiento que ellos promueven es el funcionalismo. Entonces hubo quienes le dieron prioridad a las funciones y son los funcionalistas. Y hubo quienes les dieron prioridad a la estructura y fueron los estructuralistas. Con tal persona se va a dar un momento en el cual dicen los dos elementos son importantes. Y entonces va a surgir un pensamiento que se conoce como el estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo es un pensamiento en donde prácticamente se considera que estatus y funciones son elementos importantes, en donde las estructuras, como hemos dicho, son elementos estáticos, mientras que las funciones son el elemento dinámico de la organización social. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? No, licenciado, gracias. Para servirle. Bien, entonces con esto terminamos lo relacionado con la sociedad. Ahora vamos a hablar sobre el otro elemento que complementa nuestro estudio y es el ordenamiento jurídico. Porque como se recuerdan, insisto, estamos hablando de sociología jurídica. Y al hablar de sociología jurídica, hemos dicho que esta lo que hace es estudiar la relación entre dos realidades. Por un lado, la sociedad y por el otro, el derecho. Hemos visto cómo la sociedad crea el derecho y cómo el derecho persigue un fin dentro de la sociedad. Bueno, pues resulta que entonces, ya que hemos abordado la sociedad, ahora vamos a considerar el derecho. Al hablar del ordenamiento jurídico, obviamente sabemos que ese ordenamiento jurídico es un conjunto de normas, ¿verdad? Y en ese contexto vamos a hacer algunas consideraciones sobre la norma y la libertad. La norma y la libertad. ¿Hay relación entre una norma jurídica o una norma en general realmente? Porque aquí no vamos a precisar solamente con relación al derecho, sino una norma en general y la libertad. ¿Qué relación hay entre norma y libertad? Y en ese contexto, pues aquí tenemos dos imágenes. Al lado izquierdo hay unas aves que están volando. Y al lado derecho a quienes tenemos es a los integrantes de una sociedad. Entonces pensemos, consideremos el tema de las normas. ¿Habrán normas entre esas aves que están volando? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay normas para esas aves? ¿Sí o no? Yo creería que tal vez sí, porque ellas casi siempre vuelan en un mismo sentido, o sea, perdón, sí, en una misma dirección y se ubican y se detienen todas juntas. Es como si una con otra se dirigieran. Ah, muchas gracias, muy bien. Yo pienso que no, Lick, porque ellos actúan por instinto. Esa es mi percepción.
Muchas gracias, muy amable. Definitivamente, cuando hablamos de las normas, si nosotros queremos precisar en las normas jurídicas, por ejemplo, las normas jurídicas o las normas religiosas o las normas morales o los usos sociales han sido creados por la sociedad. Es la sociedad la que crea las normas. Por ejemplo, ¿quién creó el hecho de que yo tengo que saludar cuando llego a un lugar? Que yo tengo que decir buenos días, que yo tengo que decir buenas noches. ¿Quién es el que creó aquella norma que dice cuando tú quieras requerirle algo a alguien tienes que decirle por favor? ¿Quién creó esa norma que dijo que cuando a mí me entregaban algo yo tenía que decir gracias? Esas no son normas jurídicas, ¿verdad? Esas son normas, digamos, por ahora, de carácter social. Las normas en general son creadas por la sociedad, porque solo nosotros tenemos ese tipo de normas. El perrito no tiene ninguna norma, ¿verdad? El perrito no quiere decir que cada vez que yo le doy su alimento, él tiene que reaccionar de una manera en particular y existe una norma que él tendrá que obedecer. No, el perrito, pues de repente se pone contento porque está hambriento, ¿verdad? Y va a mover la cola y si no me ha visto por mucho tiempo y es mi mascota, pues hasta las orejitas va a levantar cuando me asomo. Pero la verdad es que no es que haya una norma que esté orientando la conducta del perrito. Entonces, nosotros somos los seres humanos y nosotros los seres humanos somos los que hemos creado las normas. Por eso se recuerdan, hemos dicho que el derecho es un elemento cultural. ¿Y qué quiere decir que el derecho es un elemento cultural? Quiere decir que el derecho es una creación de la sociedad. Porque ¿qué es cultura? Cultura es todo lo que hace la sociedad y lo que resulta de esa actividad. Eso es cultura. Entonces, por eso hemos dicho que cultura es la computadora, el celular, la tablet, la silla, el escritorio, el libro, el cuaderno, el lápiz, porque la sociedad lo hizo, ¿verdad? Entonces, todo lo que la sociedad ha hecho, tanto viéndolo como la actividad, como el resultado de la actividad, es cultura. O sea, cuando alguien está, por ejemplo, preparando una pieza de hierro para convertirla en un balcón, bueno, pues resulta que esa actividad de estar forjando el hierro, eso es cultura. Esa actividad de estar dándole forma a la masa para tener una tortilla o a la masa de harina para tener un pan, esa actividad es cultura. Y el pan, la tortilla y el balcón son cultura. Porque ¿qué es cultura? Cultura es todo lo que hace la sociedad y lo que resulta de esa actividad. Entonces, por eso también decimos que el derecho es un elemento cultural. Es un elemento cultural porque ha sido creado por la sociedad. Si no hubiera sociedad, no existiría el derecho. Y eso es lo que hemos buscado mostrar cuando decimos que están relacionados sociedad y derecho. ¿Por qué? Porque la sociedad es la creadora del derecho. La sociedad es la creadora de las normas. Entonces, esas aves que están volando tranquilamente ahí no tienen normas que les digan qué pueden hacer o qué no pueden hacer. No tienen normas, no están sujetas a normas. Por ejemplo, entonces, si estamos diciendo que las aves no están sujetas a una norma, no tienen que velar por una norma, entonces podríamos pensar que las aves ahí tienen libertad, ¿verdad? Son libres esas aves para poder volar. Mientras que nosotros los seres humanos hemos creado normas. Y esas normas incluso son las que hacen que, por ejemplo, ciertas personas en su lugar de trabajo tengan que usar corbata, tengan que usar traje, mientras que otras, pues, de repente tienen que usar una capa o tienen que usar un uniforme en particular, ¿verdad? Pues son normas las que dicen cómo se van a vestir en el lugar de trabajo. ¿Eso qué nos muestra? Que estas personas, como tienen normas, tienen que vestirse de esa manera. Mientras que estas aves no tienen que vestirse, ¿verdad? Porque no hay una norma que la oriente. Esa ave puede volar tranquilamente. Veámoslo en otro contexto. Resulta que esas aves normalmente vuelan y no dicen, ay, ya no puedo pasar porque aquí hay un límite fronterizo, así que me detengo y tengo que pasar a un puesto de control migratorio para poder seguir al siguiente territorio. No, esas aves pasan sobre la frontera volando tranquilamente y nadie las va a detener. Por ejemplo, algunas aves vuelan desde el sur de América, pasan por toda Centroamérica, cruzan México, llegan a los Estados Unidos y nadie las está deteniendo.
No hay nadie que esté deteniéndolas allá en Tapachula para que no crucen México. No hay nadie que las esté deteniendo allá en el Río Grande para que no se atraviesen o para que no lleguen al territorio de los Estados Unidos. Esas aves vuelan con libertad, ¿verdad? No tienen ninguna limitación. En cambio, si nosotros quisiéramos desplazarnos de aquí hacia los Estados Unidos, lo más seguro es que nos van a detener en la frontera México-Guatemala, ¿verdad? Nos van a pedir que tengamos pasaporte, nos van a pedir que tengamos una visa estampada en el pasaporte, una visa mexicana por lo menos, ¿verdad? Y si no, una visa para los Estados Unidos, si nuestro fin es trasladarnos por todo ese territorio hacia el norte. Y si llegamos a la frontera Estados Unidos-México, de igual manera nos van a requerir el documento de identificación con la visa correspondiente. O sea que bajo ese contexto cualquiera podría llegar a una conclusión y decir que las aves tienen más libertad que los seres humanos, porque las aves se pueden desplazar. Los seres humanos no tenemos eso, a pesar de que hemos creado normas que dicen que existe una libertad de locomoción, que existe un derecho a poder desplazarnos, un derecho a poder movilizarnos, que existe un derecho a migrar. ¿Ya? Nosotros en nuestro Código de Migración, por ejemplo, tenemos normas que reconocen nuestro derecho a migrar, pero resulta que existen ciertas limitaciones que no nos permiten pasar tranquilamente de una frontera a otra. En ese contexto, entonces, insisto, sería fácil concluir que las aves gozan de libertad, mientras que los seres humanos no. Y en ese esquema podríamos llegar a concluir de que las normas son las que hacen que nos sintamos la libertad, que las normas son las que nos limitan en la libertad. Y más todavía cuando leemos por ahí en la Constitución una frase que dice que nosotros somos libres para hacer todo lo que queramos, ¿verdad? Nosotros somos libres para hacer lo que queramos, siempre y cuando la ley no lo prohíba. Entonces, pareciera que los animalitos gozan de más libertad que nosotros los seres humanos. Esas podrían ser las conclusiones. Pero vayamos un poquito más allá de esa apariencia y veamos qué es lo que ocurre con esas aves. Esas aves realmente lo que están es obedeciendo leyes naturales, como ya antes lo había anticipado una compañera. Estas aves obedecen leyes naturales. Claro que cuando obedecen las leyes naturales, las aves no gozan de albedrío, ¿verdad? Como para decir, ahí está la ley natural, ¿la cumplo o no la cumplo? No, ¿verdad? La ley natural está ahí y las aves la cumplen fatalmente. Nos permite recordar el concepto de fatalismo que ya vimos, ¿verdad? Las aves cumplen fatalmente las leyes naturales. Es decir, no hay opción a que una ave se ponga a pensar y a decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Será que cumplo o no cumplo con lo que dice la ley natural? No, la ley natural se impone a las aves y ellas la cumplen. Por ahí hay algunas mariposas que se tienen que trasladar según el clima, ¿verdad? Y no es de que las mariposas estén pensando si lo hacen o no lo hacen. Las mariposas no razonan. Las mariposas, como bien dijo la compañera, lo hacen por instinto, no por uso de razón. Y como lo hacen por instinto, lo que hacen es evidenciar que están atendiendo a leyes naturales. Entonces, las aves obedecen inexorablemente a las leyes naturales. Nosotros aparentemente las vemos libres, pero la verdad es que allí no hay libertad. No hay libertad porque en ningún momento tienen la posibilidad de tomar una decisión. Siempre está impuesta por la ley y eso se cumple inexorablemente. Ahora, ¿qué pasa con los seres humanos entonces? Vamos a estar peor, ¿verdad? Si ya dijimos que las aves parecen libres, pero realmente no lo son. Imagínense el caso de nosotros, que no parecemos libres, vamos a estar peor entonces. Pues veamos qué pasa con los seres humanos. Los seres humanos hemos creado pautas o normas de conducta. Nosotros hemos creado las normas. Ya ahí se evidencia libertad, porque nosotros tenemos la posibilidad de decidir si creamos o no creamos la norma. Nosotros sí tenemos esa posibilidad. Los animalitos, las aves,
no tienen esa posibilidad. Cualquier otro animalito, como las aves, las hormigas, las arañas, pues cumplen con una ley natural y no tienen la posibilidad de crear normas para ellas. Nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de crear normas para regular nuestras conductas, para regular nuestras relaciones. Y nadie nos está obligando a crear las normas. Es una disposición de nosotros como sociedad. Entonces, la libertad se manifiesta en que nosotros sí podemos elegir en crear o no crear normas. Los demás animalitos, como estas aves que están ahí volando aparentemente libremente, no, ellas no tienen la posibilidad de crear normas. Entonces, no son libres. Nosotros somos los que estamos libres. Y estamos libres porque podemos decidir si creamos o no creamos normas. Por el otro lado, imaginémonos que ya hemos creado esas pautas o normas de conducta. Nosotros también somos libres para decidir si cumplimos o no cumplimos la norma. Por ahí hay una norma, imagínense, sobre todo para los exámenes, ¿verdad? La norma para los exámenes es que cuando nosotros estamos resolviendo nuestro cuestionario no debiéramos estar apoyándonos en un libro, en un cuaderno o en otro dispositivo o en el mismo dispositivo abriendo otras ventanas. La norma que dice que yo debo de responder el cuestionario con lo que realmente haya estudiado, con lo que yo tenga en mi cerebro, con esto es que yo voy a venir y resuelvo mi cuestionario. Pero, ¿cuántos realmente lo hacen así? ¿Cuántos no sacan su libro, sacan sus notas? ¿Cuántos no tienen un chat ahí en el dispositivo para poder comparar, para poder consultar? Por ahí hasta dentro de los memes que circulan ahora, ¿verdad? Hay una imagen en donde hasta un perrito está llevándole el libro al chico que se está examinando en la computadora. Entonces, ¿qué nos muestra eso? La norma existe. La norma existe y nosotros somos libres para decidir si la cumplimos o no la cumplimos. ¿Ya? Hay libertad. Claro, por ahí vamos a hablar de la coerción después, ¿verdad? Pero de momento notamos que a nadie le obligan a que cumpla la norma. Todos tenemos la libertad, gozamos del albedrío que permite decidir si la cumple o no la cumple. Tantas personas a las cuales se les ha iniciado procesos penales, tantas personas que podrían estar limitadas en su libertad como consecuencia de que está un proceso abierto o que están cumpliendo alguna sentencia. Y resulta que son personas que en algún momento tomaron la decisión de infringir la norma, porque nosotros somos libres. Somos libres para eso, para dos cosas. Somos libres para crear las normas y somos libres para decir si las cumplimos o no. Entonces, ¿quiénes son más libres? ¿Las aves que están volando allá tranquilamente, digamos que desde Centroamérica hasta los Estados Unidos? ¿O estos seres humanos que están asentados en Guatemala y que de repente, como no tienen ninguna oportunidad, sueñan, tienen el sueño americano, quisieran irse a los Estados Unidos? Pues resulta que aunque la apariencia nos diga que son más libres las aves porque van a poder pasar tranquilamente las fronteras y llegarse a posar, por ejemplo, allá con la Estatua de la Libertad, resulta que aun cuando esas aves pueden desplazarse así de tranquilamente, no son más libres que estos pobres seres humanos que están atrapados en su territorio y que no pueden salir. Que no pueden salir porque las autoridades no se los van a permitir, que no van a poder llegar a aquel territorio de los Estados Unidos porque las restricciones van a ser grandes, aun cuando la apariencia nos da la conclusión de que las aves son más libres. La verdad es que si lo analizamos a fondo, no. Nosotros los seres humanos somos los que tenemos libertad, porque nosotros sí podemos decidir, nosotros sí podemos crear normas, nosotros sí podemos decidir si las cumplimos o no. Bien, ¿alguna duda? Licenciado, gracias. Gracias. Bien. Entonces, ya que hemos visto que somos libres
y somos libres. ¿En dónde se ve la libertad? En que nosotros decidimos si creamos o no creamos normas, en que nosotros decidimos si las cumplimos o no las cumplimos. Y para dar ejemplos en donde nosotros decidimos si se crea o no se crea la norma, imaginémonos, hay ocasiones en donde, sobre todo cuando ustedes estudiaron Derecho Romano, se recuerdan que definieron la ley como la expresión de la voluntad del pueblo, porque allá cabalmente eran los ciudadanos romanos los que se reunían en asamblea y decidían si una propuesta se convertía en ley. Con el paso del tiempo ya no fue posible pensar en que se iban a reunir todos los ciudadanos para decidir, ¿verdad? Sino se creó un grupo de representantes. Y ese grupo de representantes es el que elegimos, por ejemplo, nosotros hace pocos días, ¿verdad? Para que a partir de enero del año entrante, pues se reúnan allá en la 9ª Avenida de la Zona 1 a crear normas. Pero aún así, hay otras normas que nosotros podemos decidir si se dan o no se dan. Por ejemplo, ustedes seguramente recordarán que estudiaron cómo se puede hacer reformas a la Constitución. Y hay algunos artículos que se pueden reformar, pero que para lograr esto es menester que luego de que el Congreso lo conoce, pues se haga una consulta popular. Y entonces todos los guatemaltecos decidimos si va o no va la reforma constitucional. Bueno, pues ¿qué nos muestra eso? Libertad. Tenemos la libertad para poder crear nuestras normas y tenemos la libertad para decidir si las cumplimos o no las cumplimos después. Bueno, pero ahora vamos a relacionar esa libertad con la coercibilidad. ¿Qué es lo que busca? La coercibilidad lo que busca es algo así como crear el margen en el cual nosotros nos vamos a poder mover para nuestras actuaciones. Entonces, digamos que esa coercibilidad viene a ser los límites a la libertad. Ahora, ¿por qué es que se nos va a limitar la libertad? Aquí lo que hay es la consideración de la función que tiene la norma. La norma, a través de la coercibilidad, va a cumplir una función que puede ser correctiva o punitiva, pero también puede ser preventiva. Entonces, cuando nosotros leemos una norma, nosotros sabemos que la norma normalmente encierra una consecuencia, una sanción. Si se cumplen ciertos presupuestos, se puede dar cierta consecuencia. Si se cumplen ciertos presupuestos, puede establecerse una sanción. Bueno, pues resulta que la sanción lo que busca en esa norma, cuando está incluida ahí la sanción, lo que se busca es cabalmente esto: cumplir estas dos funciones. Por un lado, pues lo que se busca es prevenir. Nadie de nosotros quiere sufrir esas consecuencias, consecuencias que podrían implicar, por ejemplo, pérdida de parte de mi patrimonio, o pérdida de mi libertad, o pérdida de mi vida, ¿verdad? ¿Se recuerdan que ustedes cuando estudiaron Derecho Penal hablaron sobre las penas principales? Y entre las penas principales hay 4. De esas 4, 2 tienen que ver con limitar la libertad, ¿verdad? El arresto y la prisión. Luego otra que tiene que ver con la pérdida de la vida, la pena de muerte. Y hay otra que tiene que ver con afectar el patrimonio de la persona, cuando, por ejemplo, le fijan una multa. Bueno, pues resulta que esa norma incluye una sanción y la sanción lo que busca es ejercer esa coercibilidad. A través de la sanción se logran estas dos funciones. Primero, la preventiva. Nadie quiere perder la vida. Y como nadie quiere perder la vida como consecuencia de una pena de muerte, pues ¿qué es lo que va a hacer? Va a abstenerse de realizar los presupuestos que pueden conducir a la aplicación de aquella sanción. Entonces, ¿qué se busca ahí? Lo que se busca es disuadir a las personas, que las personas no estén dispuestas a realizar aquellos presupuestos. Eso es prevención, ¿ya? La norma entonces busca prevenir, busca que la persona no cumpla con esos presupuestos. Ahora, aparte de esa función preventiva, existe una función correctiva o punitiva. Esta última lo que implica es que cuando una persona en el ejercicio de su libertad decide cometer la infracción, decide realizar una conducta disconforme al derecho, pues entonces a esta persona hay que corregirla, a esta persona hay que castigarla,
ahí viene la función correctiva o punitiva. Entonces, nosotros somos libres. Somos libres para crear normas y somos libres para decidir si las cumplimos o no. Pero como somos libres para decidir si las cumplimos o no, se busca la manera de irnos orientando a que las cumplamos, ¿ya? Somos libres para decir, ¿me paso en rojo o no me paso en rojo? Soy libre para decir, ¿me paso o no me paso? ¿Me paso o no me paso? Ay, soy libre. Yo decido, ¿me paso en rojo o no me lo paso? Soy libre. Ah, pero entonces hay que usar la norma para ir orientando esa libertad, para ir limitando esa libertad. Y en ese contexto, entonces, dice por ahí, por ejemplo, si te pasas el rojo y te veo un PMT o te capta una cámara, se te impone una multa de 250 quetzales. Entonces digo yo, a la gran, ¿y cuánto gano yo al día? No, 250 quetzales, bien, me puedo dar un buen almuerzo con mi familia de repente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me voy a exponer? ¿Cuánto tiempo voy a tener que esperar que pase de rojo a verde? Es poco lo que voy a tener que esperar como para perder esos 250 quetzales. No, mejor me espero, ¿verdad? ¿Qué función cumplió ahí esa coercibilidad? Fue preventiva. Me hizo que en el ejercicio de mi libertad tomara la decisión de acatar la norma, ¿ya? Función preventiva. Ahora, si yo digo, ay, pero no hay cámaras, ¿verdad? Tampoco miro PMT. Ya es casi medianoche, aquí no hay nadie. ¡Ah! Yo no estoy dispuesto a quedarme aquí en rojo. De repente hasta 5 minutos va a pasar el semáforo. Me pasó el rojo. Ah, bueno, pues resulta que entonces ahí viene la función correctiva o punitiva, en donde debiera recibir el castigo correspondiente. La norma entonces encierra esos elementos, cumple esas dos funciones. Nosotros somos libres y las normas reconocen esa libertad. Las normas como tales son la muestra de nuestra libertad, porque fueron creadas en el ejercicio de la libertad y porque las cumplimos o no las cumplimos en el ejercicio de nuestra libertad. Pero la coercibilidad va a ir acompañando a esta libertad para lograr asegurar que nuestra decisión sea respetar la norma, función preventiva, y que si decidimos no respetar, pues entonces nos sometamos a los procesos correctivos o punitivos correspondientes. ¿Cuál de las dos funciones es la más importante? Lo más importante siempre va a ser prevenir, ¿ya? Prevenir siempre va a ser más importante. Y eso en todo, ¿ya? En todo. Si, por ejemplo, ahora se habla del dengue, ¿verdad? Una enfermedad que poco a poco pareciera que se está presentando cada vez más en nuestra sociedad guatemalteca. Pues, ¿cuál es la mejor opción ante esa posible enfermedad que se está generalizando en nuestro territorio? Pues ya han surgido por ahí algunas recomendaciones de que revisa qué tienes en tu techo, revisa qué hay en tu patio, si por ahí hay cuerpos de agua reposada, pues dales vuelta, usa insecticida para matar las larvas. Todo eso que es prevenir, porque prevenir siempre va a ser lo más importante que después ir a curar a la persona, ¿verdad? Entonces, la función preventiva es la más importante que la función correctiva o punitiva. Ahora, ¿cuál función se cumple más? ¿Cuál función creen ustedes que se cumple más? ¿La preventiva o la correctiva o punitiva? La correctiva. Así. Aquí en Guatemala, licenciado, tal vez por la sociedad que tenemos sería la correctiva. Sí, muy bien. Muchas gracias. Pues la verdad es que la función que más se cumple es la función preventiva. Pensemos en un caso en particular. La norma relacionada con el homicidio. Ahí en el Código Penal, cuando uno estudia sus primeras normas, en la parte sustantiva dice homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a otra persona. Y a quien comete el homicidio se le va a sancionar con prisión y dice cuántos años, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos una norma. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Libertad. Libertad para cometer homicidio o no cometer homicidio. Y entonces, ahí como somos libres para hacerlo o no hacerlo, viene la parte de la coercibilidad. Y la coercibilidad dice, mira,
Si tú lo haces, te vas a ir a prisión. Si tú lo haces, si no lo haces, pues puedes vivir tranquilamente porque no vas a ser juzgado, no has cometido ningún delito. Si nosotros revisamos, la mayoría de guatemaltecos, la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría, prácticamente tomamos la decisión de respetar la norma, de comportarnos conforme a ella. De los 16 millones de guatemaltecos que hay, son muy pocos los que han cometido homicidio. La mayoría no lo comete. ¿Y por qué no lo comete? No lo comete porque al final de cuentas la función preventiva logra su objetivo. Son muy pocos los casos que sí lo cometen. Ahora, no solo son pocos los que lo cometen, sino todavía son menos aquellos que finalmente efectivamente son sentenciados condenatoriamente, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos el problema de la impunidad, del cual se ha hablado mucho para Guatemala. Pero la cuestión acá está en que la función que más se cumple es la función preventiva, porque son más las personas que deciden comportarse conforme a la norma que aquellas que presentan una conducta disconforme. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, la función que más se observa es la función preventiva. ¿Alguna duda? No, Lick, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, con lo que hemos visto hasta ahorita, vamos a tener una actividad de zona, nuestra segunda actividad. Se recuerdan que la primera fue antes del primer parcial. Después tuvimos el primer parcial. Ahora, en este fin de semana que viene, en estos días que vienen, vamos a tener nuestra segunda actividad. Otra vez es un cuestionario de 10 preguntas en Moodle, de lo que hemos visto en la clase anterior y lo que hemos visto ahora. Entonces, les encargo que estemos al tanto de lo que tenemos en la plataforma. Y ahora comenzamos otro tema. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? Bien, entonces, Buenas noches. buenas noches. Sí, mire, con el tema que usted mencionaba sobre el comportamiento en 1970 creo que hicieron un experimento, un tal Milgram, y este señor descubrió que el comportamiento de las personas está adherido a dos situaciones, ¿verdad? Una que lo hacen en función de que se dejan guiar por el grupo social, o sea, hablamos de psicología social, ¿verdad? Si las personas determinan que la conducta, pues, por ejemplo, ¿verdad? La aceptación de personas LGTB es buena, entonces eso es bueno en la sociedad y pues actúan en función de eso, ¿verdad? Y la otra está en que cuando las personas reciben instrucciones, en este caso, cuando son niños, ¿verdad? Y se está formando su disciplina, las personas tienen la característica de que cuando reciben una orden se responsabilizan en función de quién se las provee, en este caso si es la autoridad como tal la policía, el ejército, sus papás, sus maestros. Entonces desarrollan ese hábito de que lo que hacen es en función de lo que un superior les dice, ¿verdad? Voy al punto de que a veces el comportamiento que miramos que es bueno, digamos, se ha criado hasta la infancia. Si se tomara una persona y se colocara en un ambiente aislado, por ejemplo, un ermitaño, creo que su comportamiento no sería a lo que nosotros decimos bueno, ¿verdad? Siguiendo las reglas que usted acaba de explicar, por ejemplo. Muchas gracias, Francis, por su aporte. Efectivamente, esa temática la vamos a seguir desarrollando. Ya en nuestra tercera parte del curso, después del segundo parcial, vamos a estudiar sociología del delito o sociología criminal.
Y ahí vamos a conocer cabalmente esas teorías, ¿verdad? Esas teorías que buscan explicar el por qué la persona toma la decisión de cometer el delito, por ejemplo. Entonces, cabalmente estos temas son los que vamos a seguir profundizando poco a poquito. Por ahora solamente estamos en el concepto de la libertad y la coercibilidad, pero llegará el momento en el que ya tratemos de explicar qué es lo que hace que el individuo se mueva en el ejercicio de esa libertad para tener una conducta conforme o para tener una conducta disconforme. Que ya en ese contexto la preocupación es más, ¿por qué te inclinaste a una conducta disconforme? ¿Qué es lo que te movió a la conducta disconforme? Y esa temática será abordada después del segundo parcial. Pero muchas gracias, Francis, por ese aporte. Bien, entonces ahora estudiamos un cuarto tema. Este cuarto tema va a buscar relacionar más ese derecho y esa sociedad. ¿Se dan cuenta? Nuestro primer tema era sociología jurídica o sociología del derecho. Entendimos que habían dos elementos ahí relacionados, sociedad y derecho. Y entonces estudiamos a la sociedad y luego estudiamos al derecho. Y ahora vamos a volver a tratar de juntar esos elementos. Y eso es lo que va a dar lugar a hablar de la vida del derecho, que es nuestro cuarto tema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hablar sobre la vida del derecho? Bien, para hablar de la vida del derecho hay que considerar un concepto, la aceptación del derecho. ¿Y qué es la aceptación? Bueno, pues el término aceptación lo utilizamos de manera general nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿aceptó usted la invitación de esa persona para poder estar en su red social? O también cuando se celebra un matrimonio, ¿verdad? Le preguntan, ¿acepta usted como esposa A? ¿Acepta usted como esposo A? Aceptación. Entonces, ¿en dónde está la aceptación? La aceptación es prácticamente una decisión que va a tomar el ser humano. Es cada ser humano en su interior que va a manifestar, que va a sacar de adentro eso que llamamos la aceptación. La aceptación es la reacción de nosotros ante algo. La reacción ante la pregunta, ¿acepta usted como esposa? Y, sí, dijo. O, ¿aceptaste la amistad de aquel en la red? Pues sí. Entonces, la aceptación es algo que nace de nuestro interior y está en cada individuo. Y obviamente, no todos tenemos o vamos a dar la misma aceptación a lo mismo. Por ejemplo, por ahí podrían decir, ala, ¿cómo es que esa mujer aceptó como esposo a ese señor? Ala, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se pudo fijar en él? De ahí que definitivamente el amor es ciego, dice. Eso quiere decir que de repente ese papá, esa mamá, ese hermano o cualquier otro amigo por ahí no aceptaba la celebración de ese matrimonio, pero como no le van preguntando persona a persona, va, aunque por ahí en las películas y en las novelas sale la pregunta de que alguien de la concurrencia se opone a la celebración de esta boda, ¿verdad? Pero en general lo que cuenta es el consentimiento de él y el consentimiento de ella. Bueno, la aceptación es algo que está en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aceptar? Lo que vamos a aceptar es el derecho. Ahora, ¿aceptamos todo el derecho? Pues no se acepta todo el derecho. Hay normas que son aceptadas por muchos y hay normas que no son aceptadas por muchos. Por ejemplo, y ahora con el proceso electoral se supo de algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí de repente hay una norma relacionada con el matrimonio. Hay una norma relacionada con el matrimonio en el Código Civil. Seguramente ustedes ya la estudiaron, ¿verdad? ¿Qué dice la norma del Código Civil en cuanto al matrimonio? Dice que es una institución jurídico-social mediante el cual un hombre y una mujer se unen, ¿verdad? Eso es el matrimonio en Guatemala. En Guatemala está bien claro en el Código Civil
que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. No hay otra opción. Hombre y mujer. Eso es lo que se pide en el Código Civil. Bueno, pues esa norma será aceptada por todos. Tal vez hace años será aceptada por todos, pero hoy hay un grupo de personas que se oponen a esa norma. Hay un grupo de personas que no le dan la aceptación a esa norma. Hay un grupo de personas que en lugar de aceptar esa norma, la rechazan. Entonces, la aceptación no es algo común para todos los individuos. No es que todos aceptemos al derecho. Hay normas ahí que son aceptadas por unos, hay normas ahí que son rechazadas por otros, hay normas que son más aceptadas que otras, hay normas que son más rechazadas que otras. La aceptación, al final de cuentas, está en cada uno de nosotros. Pues de ese concepto de la aceptación que está en cada uno de nosotros es que vamos a hablar. En general, ¿qué es lo que hace que estemos más dispuestos a aceptar que a rechazar? Porque si nosotros tuviéramos que llenar un formulario ahora, imagínense, nos pasa un formulario y nos dicen, escriba todas las normas jurídicas que usted conoce y que rechaza. Bueno, pues empecemos a escribir. ¿Cuál sería la primera que rechazamos? Hacer esa lista sería bastante difícil. ¿Y cuántas normas existen en Guatemala? Normas jurídicas hay muchísimas, muchísimas. Tal vez podríamos contar cuántos artículos hay en el Código Civil, cuántos artículos hay en el Código Penal, cuántos artículos hay en la Constitución, pero cada artículo puede contener más de una norma. No es de que artículo por norma, no, ¿verdad? Sabemos que las normas son más amplias que el concepto artículo. Bueno, pues resulta que podríamos hacer la cuenta de cuántos artículos tenemos solo entre el Código Civil y el Código Penal. Solo artículos, pero normas seguramente mucho más que ese número. Ahora, si nosotros tenemos que hacer la lista de las normas que no aceptamos, nos va a costar mucho esfuerzo hacer la lista. Y cuando lleguemos, por ejemplo, imaginémonos así siendo optimistas, de repente podríamos llegar a 25, pero 25 comparada con la cantidad de artículos solo del Código Civil es una cosa nada, ¿verdad? ¿Qué nos muestra eso? Que la verdad somos más predispuestos a la aceptación de las normas jurídicas que al rechazo. Ahora, ¿pero por qué estamos más predispuestos a la aceptación? Estamos más dispuestos a la aceptación porque esas normas incluso existieron antes que nosotros naciéramos, muchas de ellas. Por ejemplo, vamos a ver, ¿alguien se recuerda en qué año entró en vigor el Código Civil en Guatemala? El que tenemos vigente ahora. En 1964, Lick. En 1964. Fíjense que en 1964 ni yo había nacido. Eso quiere decir que la mayoría de ustedes no estaban vivos en ese entonces. Casi todos no habían nacido. Y entonces nosotros crecimos con esas normas. Incluso si hablamos de la Constitución, estamos diciendo que es de 1985 para acá. De 1985 para acá, yo me imagino que la mayoría de ustedes andan oscilando los 20 años. Imagínense, cuando ustedes nacieron, esa Constitución ya estaba en vigor. Ustedes nacieron con esa Constitución en vigor. Todos nosotros nacimos con ese Código Civil en vigencia. Entonces, nosotros desde pequeñitos ya estábamos con ese ordenamiento jurídico. Entonces, como hemos nacido con ese ordenamiento jurídico, prácticamente eso es lo que hace que tengamos una tendencia a aceptarlo, ¿ya? A aceptarlo. Y por ahí está el chiste aquel del elefantito, ¿verdad? Ustedes saben que el elefante es un animal fuerte, con un peso bastante grande, que fácilmente podría romper una cadena, destruir un cerco y salir corriendo y golpear a quien se le ponga enfrente, ¿verdad?
Así es el elefante, una gran bestia. Pero ¿qué pasa con el elefante? Desde pequeñito lo encadena. Y desde pequeñito, cuando está encadenado, el elefante salvaje, ¿verdad? Trata de romper la cadena, trata de romperla, pero como es pequeñito, no logra romperla. Y ahí sigue y no logra romperla. Conforme ese animal va creciendo, llega un momento en que por el peso tiene la fuerza suficiente para romper la cadena, pero no intenta romperla. ¿Por qué no intenta romperla? Porque le quedó aquella imagen de pequeñito intentando romperla. Como de pequeñito no pudo, él se va formando la idea de que no la idea, ¿verdad? Esto es solo así de manera especulativa, porque sabemos que no piensa, que no tiene ideas, pero él va generando esa imagen en su cerebro de que no se puede romper la cadena. Y como no se puede romper la cadena, aun cuando ya tiene la fuerza para hacerlo, no lo intenta. Lo mismo pasa acá con el derecho. Nosotros nacemos desde pequeñitos en un ordenamiento jurídico y poco a poco nos lo van enseñando. Poco a poco vamos creciendo en él. Y entonces, hoy, a esta altura, pues, ¿qué es lo que hacemos? Aceptar las normas. Entonces, lo más común es la aceptación. Y esa aceptación se va a marcar más todavía cuando se trata de un derecho consuetudinario, un derecho creado por la misma sociedad. ¿En qué derecho es en donde podría encontrar yo el rechazo? El rechazo lo puedo encontrar en las normas nuevas. Tal vez se recuerdan ustedes por ahí que cuando comenzó la pandemia en el año 2020, el presidente de la República presentó una iniciativa al Congreso en donde iba incluido el presupuesto. Y este presupuesto tenía una orientación de los recursos que iba a significar algo peor que lo que se dio al final. Pero ¿qué pasó en aquella época? En aquella época vino la población y se opuso. Se opuso a que ese presupuesto implicara malos gastos y empezaron a darse algunas manifestaciones, hasta hubo una quema ahí de algunas instalaciones del Congreso de la República. Entonces, ¿qué pasa? Es una norma nueva. Ahí no hubo aceptación, hubo rechazo. Entonces, la aceptación es más fácil encontrarla en el nuevo ordenamiento, en el ordenamiento del Estado, que encontrarla en el ordenamiento anterior o en la costumbre. Allá es más fácil la aceptación. La aceptación puede ser cuestionable para las nuevas disposiciones. Imagínense que viniera el Consejo Superior Universitario y emitiera mañana un acuerdo en donde dijera que a partir de el 2024 los cursos en la Facultad de Derecho se van a ganar con 71 puntos. ¿Qué pasaría? ¿Aceptaríamos la norma? Yo diría que qué bueno, ¿verdad? Porque seguramente vamos a tener profesionales mejor formados, porque ya no solamente basta tener el 61, sino ahora se les va a exigir 71. Seguramente van a ser mejores profesionales. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que se aceptaría? Lo más seguro es que ustedes se organizarían y dirían que es injusto, que cómo cuesta llegar al 51 o al 61, ¿verdad? Antes fue el 51, al 61, y que eso de que lo estén elevando es perjudicial. Bueno, pues, ¿qué nos muestra eso? El derecho nuevo es el que puede sufrir más el rechazo. El derecho creado por el Estado es el que sufre más rechazo. El derecho que existe desde que nosotros nacimos prácticamente tiene la aceptación. El derecho consuetudinario goza de aceptación. ¿Alguna duda? Bien. Entonces nos quedamos acá y seguimos con este tema de la aceptación en la próxima clase. Les agradezco la atención, feliz noche y estamos nuevamente el próximo viernes siempre a las 18 horas. Feliz noche. Feliz noche, licenciado, gracias. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿Cuándo dijo que iba a estar la actividad de zona? Esto ya la vamos a tener disponible a partir de mañana y vamos a tener 3 días para poder realizarla. Está bien. Muchas gracias, Para licenciado. servirle.
Igualmente. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo tengo un problema con el semestre pasado y la clase de economía. ¿Usted me puede apoyar? Depende. ¿Cuál es el problema? Gracias. Fíjese que yo me examiné de segundo semestre del año pasado y no aparecieron notas. No la pasé a primera retrasada, pasé segunda retrasada y sí las cancelé. Entonces, en segunda retrasada ya no me examiné con usted, me examiné con el licenciado Edgar Melgar. Ahora el detalle es que sigo sin la nota y quería ver, ya me habían explicado ahorita en el bufete que tengo que ingresar mi expediente, ¿cómo es? Integrar mi expediente, ¿verdad? Pero Sí. por ser usted titular, quería ver si usted me puede apoyar en ese aspecto. En cuanto a enviarle mi caso a un correo institucional o el que usted tenga y poder ser así, ¿verdad? Porque sí estoy en que no aparecen mis notas y entonces ya en el segundo semestre, en la segunda retrasada sí la gané, fíjese. Entonces quería apoyo. La segunda retrasada, cuando usted aprobó el curso, fue con Melgar. Ya fue con el licenciado, entonces quiero saber si es con usted directamente o ya es con el licenciado Melgar en ese caso. O es con el licenciado Melgar. El expediente consiste en que, pero el expediente lo tiene que presentar el licenciado Melgar. Primero tiene que asegurarse de que usted está asignada para el examen, conseguir la documentación en donde consta que estaba asignada, que pagó, y luego que el licenciado tenga su examen. Entonces, toda esa documentación la va a presentar el licenciado Melgar a control académico y control académico le va a dar el trámite correspondiente, pero solamente él, porque es él el que tiene el examen y es él el encargado de la sección en la que usted se examinó. Muy bien, entonces es con él directamente, le agradezco mucho. Para servirle, feliz noche. Licenciado, buenas noches. ¿Qué pasó, Marvin? Disculpe la molestia que lo interrumpa. Fíjese que yo la vez pasada, la semana pasada me asigné, pero mi asignación, ¿verdad? Salió, bueno, se retrasaron en la asignación y no pude